Buen día, profesora. Mi nombre es Nicole Estrada Taxa, del tercer año de literatura. En esta ocasión voy a presentar lo que vendría a ser una explicación sobre mi trabajo final en interpretación de textos 2. Bueno, comenzamos con el tiempo de relato en La Esfinge de la obra del autor Edgar Allan Poe. Bueno, Edgar Allan Poe es una figura icónica de la literatura universal, reconocido como precursor del relato corto y maestro innegable también, ¿no? Del género gótico. Eh, Él revolucionó la narrativa, explorando los rincones más oscuros de la mente humana, con terror psicológico y una prosa impecable. Fue escritor, poeta, crítico y periodista, revolucionando la narrativa con su capacidad para explorar los rincones más oscuros de la mente humana. Él combina el terror psicológico con una prosa impecable. En su legado lo posicionan también como referente al romanticismo oscuro y padre del género detectivesco, ¿no? Demuestra una versatilidad que sigue influenciando en la literatura contemporánea. En este análisis profundaremos en cómo Edgar Allan Poe emplea conceptos narratológicos, particularmente vemos el enfoque interpretativo de orden, duración y frecuencia, siguiendo las categorías, ¿no? De Gerald Gennet. Bueno, tenemos el libro de cuentos completos de Edgar Allan Poe. Esta colección de cuentos cimenta su legado como maestro del misterio y el terror psicológico. Obras emblemáticas como El gato negro, Corazón delator y La calle del Casa Usher exploran la culpa, la locura y lo sobrenatural. En La Esfinge, que es la obra que el día de hoy vamos a analizar, uno de los relatos destacados es una muestra del dominio del maestro Poe sobre las estructuras narrativas que combina introspección psicológica con un final también sorprendente. Tenemos, bueno, antes de esto les voy a dar una pequeña explicación del comienzo de la obra. La Esfinge trata justamente de que nuestro protagonista está en la época de reinado de cólera y esto vendría justamente a hacerlo aceptar 2 semanas de retiro con un familiar en las orillas del Hudson. Bueno, en este tiempo ellos están siempre esperando, ¿no? Y también les llegan, ¿no? Tristes noticias en cartas de familiares y amigos fallecidos. Es como que el retiro que él tiene no los deja disfrutar. Siempre están melancólicos, aunque eh, su, su familiar siempre intenta mantenerse, ¿no? Hospitalario, atento y subir los ánimos, ¿no? Bueno, aquí ellos siempre se la pasan bien conversando sobre temas eh, filosóficos. Posterior a esto, en una de las habitaciones donde él se está quedando, encuentra una noche, un atardecer también, como de la esquina de su ventana comienza a aparecer una imagen, ¿no? Que vendría a ser como para él la imagen de que, o la superstición de que viene la muerte por él. Justamente de eso se trata este artículo y este trabajo, porque eh, Edgar Allan Poe hace un magnífico trabajo en lo que vendría a ser la detención del tiempo, en las elipsis, en las pausas, ¿ya? Bueno, entonces comenzamos. En este momento vamos a ver, como dije, pausas descriptivas que detienen la acción en momentos cruciales, identificando la atmósfera y la percepción del narrador. También tenemos la elipsis narrativa, que suprimen detalles innecesarios, enfocando la atención en eventos claves y acelerando el ritmo, ¿no? También tenemos la cronología lineal, que guía al lector hacia la revelación final, o sea, manteniendo una sensación de continuidad y suspenso. Mediante estos recursos puede lograr también intensificar la tensión psicológica del narrador y del lector, en contraste entre el temor irracional y la racionalización de los eventos que se acentúan a través de resúmenes, escenas y pausas. Esta manipulación no solo contribuye al desarrollo de la trama, sino que refuerza también temas centrales, como la fragilidad de la percepción humana y el choque entre lo emocional y lo racional. Bueno.
Siguiendo con el análisis, vamos a ver el tiempo narrativo. En la Esfinge, Poe nos introduce una atmósfera cargada de incertidumbre, donde la subjetividad del narrador guía la experiencia también del lector, porque las emociones se distorsionan en realidad, creando un equilibrio fascinante entre lo irracional y lo ilógico, ¿no? Este uso estratégico del tiempo no solo también amplifica la tensión narrativa, sino que convierte el eje central que potencia la experiencia psicológica que vendría a tener el lector en el cuento. Tenemos también la cronología lineal y la elipsis. La focalización, ¿no? El relato sigue una cronología esencialmente lineal, proporcionando continuidad temporal. Sin embargo, Poe introduce la elipsis que elimina detalles, enfocándose en eventos que contribuyen al misterio. Nos da un contexto breve, ¿no? Como ya comenté, el autor omite largas descripciones, mencionando que hay un reinado del tiempo del cólera en Nueva York y la invitación de su pariente, ¿no? A pasar 15 días para dirigir la atención a lo esencial. Luego tenemos la aparición de la esfinge, o sea, en este elipsis nosotros podemos concentrarnos en este momento crítico como la aparición, ¿no? De esta criatura que resalta el impacto emocional del narrador. Dice, me horrorizó y al mismo tiempo me confundió. Hay una aceleración del ritmo porque salta detalles intrascendentes como los días de incertidumbre para descartar la obsesión del narrador y su conflicto interno, porque dice que cuando lo vio deja pasar sin decirle nada a su familiar un día, 3, 5 días. Entonces no nos da más detalles. Saltea esto porque es innecesario, ¿no? La omisión de estas acciones cotidianas también intensifican el contraste entre lo ordinario y lo extraordinario porque destaca el efecto psicológico en el protagonista. Esto acelera el ritmo, dando la impresión de que el narrador está atrapado en esta obsesión que lo consume, ¿no? Luego tenemos las pausas descriptivas creando la atmósfera del misterio. Uno de los recursos más efectivos de Poe en la Esfinge es el uso de pausas descriptivas que ralentizan la acción. O sea, esto detalla la aparición de la criatura monstruosa. Poe describe meticulosamente, ¿no? Estimando el tamaño de la criatura por comparación con el diámetro de los grandes árboles, concluí que era mucho más grande que cualquier barco de línea existente. La boca del animal estaba situada en la extremidad de una proboscide de unos 70 o 70 pies de longitud. Esto, pues, ¿no? Una cita de la obra. También tenemos las pausas descriptivas amplificando la subjetividad. O sea, la principal peculiaridad de esa horrible criatura era la representación de una cabeza de la muerte, ¿no? Que cubría casi toda la superficie de su pecho. eh, y que estaba trazando con tanta precisión en un blanco resplandeciente sobre el fondo oscuro del cuerpo, como si hubiera sido diseñada allí cuidadosamente por un artista. Según Janet, las pausas descriptivas alargan la duración narrativa, permitiendo al lector concentrarse en detalles que intensifican la atmósfera y la subjetividad del narrador. Esta pausa que nos da aquí, describiéndonos, ¿no? La cabeza de la muerte, refuerza la perspectiva subjetiva del narrador, influenciada por su estado emocional y su miedo irracional, retrasando la acción y prolongando este suspenso, ¿no? Pero utiliza las pausas no solo para describir, sino para sumergir al lector en la angustia del narrador, creando una experiencia de terror trascendiente de la mera narración. Hirsch lo dijo en el año 1990. Luego tenemos resumen, escena y pausa, o sea, esta variación, ¿no? Para la percepción humana. El resumen inicial establece rápidamente el contexto de la historia, acelerando el tiempo de la narración para cubrir un periodo amplio en épocas lineales. También tenemos escenas intensas. Retratan momentos de gran emoción, como el encuentro con la esfinge, enriquecidas con pausas descriptivas que ralentizan el tiempo narrativo. Tenemos pausas informativas que detienen la acción para ampliar la percepción subjetiva del narrador y su miedo irracional, ¿no? Que aumentan la inmersión emocional. Esta oscilación entre el temor y lo racional hacen la revelación lógica que refuerza la temática central del relato y la manipulación de la percepción del lector, porque la manipulación del tiempo puede servir para crear una experiencia emocional y cognitiva en el lector, oscilando entre lo irracional y lo racional. Por último, en nuestras conclusiones del dominio narrativo de Poe,
Hemos visto que el maestro de la literatura gótica utiliza la manipulación del tiempo narrativo para explorar los aspectos más oscuros de la mente humana, creando relatos cargados de misterio y terror psicológico. La combinación de la cronología lineal, elipsis y que suprimen detalles superfluos y pausas descriptivas es fundamental para la construcción de una atmósfera opresiva. La variación también entre resumen, escenas y pausas en este cuento es una muestra del dominio de Poe, de forma de que guía al lector a través de las emociones del narrador hacia una revelación final. Este manejo del tiempo, según Gerald Jenner, eleva el terror psicológico a una experiencia profundamente envolvente, invitando a reflexionar sobre la fragilidad de la percepción humana y la verdad. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.